Y es correcto, estamos ya en vivo el día de hoy 9 de marzo del 2023. Estamos comenzando un nuevo ciclo de cine que se tituló Cine Club Retro. Así es. Y precisamente retro porque elegimos películas viejas y que fueron de hecho todas producidas en blanco y negro. Uh-huh. ¿Tú recuerdas haber visto alguna de estas en taquilla cuando estuvo en cartelera, perdón? Híjole, no, ya no me tocaron, pero siempre es bueno volver a verlas, ¿no? Pues yo soy muy amigo del cine de antes, porque al no tener los efectos de hoy día se concentraban en los argumentos y en hacer las historias impactantes precisamente a partir de un buen manejo de los acontecimientos. Claro, y siempre el cine en blanco y negro pues tiene su encanto, ¿no? Absolutamente. O sea, creo que en automático te remite a otra época y bueno, creo que las historias que se van a tratar en este círculo, híjole, pues están bastante intensas. Son intensas, exacto. Pero muy interesantes. Esperemos que sea del agrado de todos. Son un poco fuertes, pero precisamente es la emoción lo que buscamos, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, miren, esta cinta tuvo más de un título en español. El título más apegado al original es el del póster, que dice Nunca aceptes dulces de un extraño. Es una cinta de 1960 y como indica ahí arriba una leyenda, dice la película más perturbadora de la década. Parece ser una aseveración bastante atrevida, puesto que se lanza en 1960, apenas comenzaba la década y ya la estaban ellos denominando la más perturbadora. Ahora bien, antes de iniciar con nuestro análisis del día de hoy, yo les quisiera preguntar a todos ustedes, también a ti, Gwen, uh-huh. Tú eres la que nos orienta mucho también, uh-huh. ¿A qué género, en su opinión, corresponde esta película? Híjole. Está bien complicado, ¿eh? Ese es un factor curioso. Es que fíjate que lo consulto porque esta cinta tuvo unas dificultades cuando se lanzó, cuando se estrenó. Al parecer en taquilla no le fue muy bien, la crítica no la recibió bien y de hecho en muchos cines no se exhibió. Ocurre que uno de los problemas que tuvo la cinta fue precisamente pues que no fue fácil de clasificar. Por lo tanto, cuando le iban a comercializar y a promocionar, no definían claramente a qué público estaba dirigida, puesto que, como que combina un poco de distintos géneros, tiene elementos de suspenso, de terror, de drama de tribunal y de comentario social. Por lo tanto, pues no encajaba con una clasificación concreta. Ese fue un detalle que le afectó a esta película. Otro detalle que le afectó un poco es precisamente que este fue el cartel original con el que se lanzó y ocurre que la publicidad pues de alguna forma sugería algo distinto a lo que realmente ofrecía la cinta. Al ver este cartel, la gente se quedó con la impresión de que iba a ser un thriller de acción y que parte de la cinta o la mayor parte de la cinta iba a transcurrir en esta persecución de lo que habían denominado el cartel una cacería de pesadilla de un acechador maniático. Entonces, la gente se le generaba esta expectativa de que iban a ver precisamente eso, una gran persecución muy aparatosa y con escenas de acción, y pues finalmente lo que la película nos ofrece es un poco distinto. Entonces, todo esto contribuyó a que la cinta pues no gozara de mucha fama, y de hecho, por el tema concretamente al que se refiere, bueno, a eso se le debe que la cinta pues no despegó. De hecho, la cinta es una cinta inglesa, pero la situaron en Canadá. Al parecer fue un intento del estudio de que la gente no le huyera a la problemática al presentárselas de manera distante, al presentarles todo este gran fenómeno horrible, al presentarlo de manera que le atañe a otra cultura que no era la propia. Pero fue un intento, pero parece que aún así el tema era algo que se consideraba tabú, no se hablaba de esto, la gente se sentía incómoda de ir a ver una película que iba a abordar este asunto, por lo tanto, pues no se le vio mucho. La cinta, de hecho, según entiendo, nunca se transmitió por televisión en Inglaterra y hasta el 2010 se le rescató y se le reeditó y ya una vez más pues ha estado circulando, pero bueno, fue una cinta un tanto perdida. El último detalle que le afectó muchísimo es que la cinta la produce este estudio llamado Hammer Films,
que se distinguían por películas muy bonitas. Aquí les comparto algunos títulos de esta misma productora, y son películas del 59, un año anterior a la que nos reúne el día de hoy a comentar. En el 59 lanzaron esta de La Momia, que esa película es un remake de la original de los años 30. Lanzaron también una adaptación que me parece bien lograda, aunque me desagradaron algunos otros aspectos, de El perro de los Baskerville, esta novela de Sherlock Holmes, y una cinta que comentamos en este espacio hace tiempo, una que a mí me gustó bastante, pero desafortunadamente no gozó del aplauso popular, Los Estranguladores de Bombay. ¿Te acuerdas de ella? Ah, qué buena película. Una película que a mí me gustó, de una secta religiosa que cometía sacrificios y precisamente secuestraba turistas para Sí, llevar a cabo el ritual. Bastante extraña, sí tiene sus cosas ahí muy interesantes, pero... No tienen, bueno, algo le falló. Ajá. En el año de 1960, cuando lanzan la cinta de Nunca aceptes dulces de un extraño, también se lanzó Las novias de Drácula, y esta que se llamó también Las dos caras del Dr. Jekyll. Y en el año de 1961, posterior a la que nos atañe hoy, lanzaron esta de La maldición del hombre lobo. Solo son unas cuantas cintas, vaya, de lo que hicieron el año anterior, durante y el año posterior a esta película, pero Hammer Films tuvo una producción sumamente prolífica, y la mayoría de sus películas eran, pues sí, de terror, de monstruos, o cosas como decimos aquí, de espantos. Por lo mismo, cuando se hace una película de Hammer Films, la gente se esperaba que fuese a hacer algo de esta línea, por lo cual pues la expectativa pues no fue cumplida. Pues sí, porque finalmente el tema que aborda pues es un tema fuerte. Digo, puede ser de terror en cierto sentido, pero obviamente sin espantajos. Sí. Pero bueno, para cómo lo vivieron las niñas, pues sí, obviamente es un tema bastante fuerte, ¿no? Las niñas. Y me imagino que bueno, el código Hays estaba pero con todo en esta cinta, sí, ¿no? Sí, es correcto. ¿Vas a comentar lo de la obra de teatro? Sí, de hecho, en los créditos indica que esta película está basada en una obra de teatro, de la cual no encontramos ninguna información, salvo que el autor era una persona importante que escribía para televisión y para radio en Estados Unidos, mas no tenemos ningún dato de la obra. Por lo tanto, al no encontrar ninguna otra referencia más que el título, no sé si incluso la obra nunca se representó. Si la película finalmente se encontró con esta oposición por el tema, muy probablemente la obra de teatro tampoco iba a tener mucha oportunidad de representarse. Pero llegando a este punto, la primera consulta es, ¿a alguien de ustedes le pareció una cinta que le hiciera justicia a esta advertencia de que era la más perturbadora de la década? Que con toda franqueza, vamos, son 63 años, ¿verdad? Desde que se estrenó. Quizá la susceptibilidad cambia, pero hay ciertos fenómenos que creo que siempre generan el mismo impacto. ¿A ti te pareció perturbadora, Gwen? Pues sí, o sea, sí, porque o sea, el tema situado en esa época, pues siempre fue como, bueno, obviamente llevado al cine, pues no deja de ser como perturbador, porque, bueno, había ya ciertas películas que a lo mejor trataban temas muy, muy densos, pero ya el hecho de tratar de meter un tema como es el abuso infantil, pues sí, o sea, sí puede ser muy perturbador, ¿no? Yo coincido contigo. Álvaro, disculpa, si quieras comentarnos tu opinión, adelante. Sí, pues yo lo mismo que dice, bueno, además pienso que es perturbadora porque pues al día de hoy tristemente pues es un tema muy vigente, ¿no? Y muy delicado. Y como comentan, pues en esa época era un tabú siquiera mencionar algo así. Y bueno, hoy en día pues ya tristemente lo reitero, es algo muy común. Entonces pues claro que es un poco perturbador, ¿no? Pensar que pues que el ser humano desde siempre ha habido gente así, ¿no? Con esas cosas tan feas, tan macabras, tan sucias. Sí. Entonces, pues sí, yo entiendo que sí, claro, en esa época, imagínate, debe haber sido un escándalo, ¿no? Aunque la película, dentro de lo que cabe, y como comentabas tú, pues como en esa época no había, bueno, aquí no tendría por qué haber tenido efectos ni nada de eso,
pero no tenían que ponerte una escena grotesca para que tú pues entendieras lo que estaba pasando, y eso a veces asusta más, ¿no? Porque psicológicamente dices, bueno, pues qué onda con el viejo asqueroso, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, sí es perturbadora. La verdad es que yo pienso que es más perturbadora que una película pues más gráfica, ¿no? Creo que coincido enteramente con esto. Pues sí, en efecto, mira, nos logra pues sacudir y provocar angustia, asco, enojo, y no recurren a ningún elemento particularmente impactante en pantalla, ¿no? Sí. Simplemente cómo nos van sugiriendo las cosas es logrado de una manera que pues sí te exalta el ánimo, ¿no? Y no podemos señalar concretamente, digamos, una escena que lo consiga, porque es en sí todo el entorno, ¿no? Y sí, y yo ahorita que mencioné hace rato lo del código Hays, yo creo que en esta película se aplicó mucho. Bueno, no conocemos el libro o bueno, la obra de teatro en la que está basada, pero yo no sé si incluso en la obra de teatro haya alguna mención de alguna escena más explícita. Y esto lo comento porque no sé si recuerdan, pero hay un cambio de actitud de las niñas, sobre todo de Lucille, que es la niña que induce a Jane a que vayan a la casa del viejito por los dulces. O sea, porque aparentemente el señor ya le había dado dulces a Lucille. Ya había ido antes. Ya había ido antes. Pero después, o sea, de estar como entusiasmadas porque les iba a dar dulces, después ya como lo que contaron, bueno, en este caso Jane, que cuenta de que les pidió que se quitaran la ropa y que bailaran, y después eso aparentemente la niña estaba muy tranquila, que no había pasado nada, que el señor muy buena onda, pero sí hubo algo muy espeso porque a la niña le provocó una pesadilla. Y bueno, no me quiero adelantar mucho porque ya después vemos cómo las niñas se pasman cuando lo vuelven a ver en la carretera, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de actitud, cuando de que no pasa nada y nos va a dar dulces, a de plano quedarse totalmente rígidas y mal cuando lo ven. Entonces yo creo que, no sé si parte de que en la película no quisieron explotar, como dice Álvaro, o sea, no tenían que mostrar una escena grotesca como para decirle al espectador que realmente sí había sucedido algo muy, muy fuerte que a las niñas les había afectado, ¿no? Sí, son detalles muy curiosos que vamos a ir señalando, pero precisamente algo que me llamó la atención es que la cinta, desde que empieza, si recuerdan, aparece el logo ¿cuál era el logo? Del estudio, y de repente sale la pantalla negra y aparece la advertencia de que la película transcurre en Canadá, pero dice, podría ocurrir en cualquier parte y podría ser cierto. Entonces, de una manera nos sugiere que lo que estamos viendo realmente podemos adaptarlo a cualquier región del planeta y que no pierde credibilidad, ¿no? Entonces, es esto. Y lo que me llamó la atención es, si ustedes se percataron, no aparecen los créditos tan pronto. Lo primerito que vemos es a dos niñas jovencitas jugando en un columpio, y me encanta que de esa inocencia de dos niñas jugando muy, muy alegres, pues vemos a su vez a quien las observa de lejos, que es el señor, no lo puedo calificar de otra manera, porque hasta ese momento es un señor, ¿verdad? Que está en su ventana y está mirando a las niñas jugar. Sin embargo, miren qué revelador que en esos primeros 2 o 3 minutos, el señor que las mira con los binoculares, miren ustedes cómo le tiembla la mano. Ya desde ahí eso nos sugiere una reacción de él ante el espectáculo de la inocencia de dos jovencitas, ¿no? Y me parece muy bien presentado este cuadro. Vaya, nos introducen a este personaje que en sí no tiene ninguna línea de diálogo, pero vaya, todo gira en torno a él. A lo mejor tiene mal de Parkinson, por eso le tiembla la mano. Yo no sé si le tiene la mano porque tiene mal de Parkinson o si es una reacción a que está como exaltado por lo que mira a través de los binoculares. Y de ahí lo volvemos a ver cuando conocemos a la familia de esta jovencita Jean, que es este matrimonio recién llegado precisamente de Inglaterra, y está en la escuela donde él trabaja. Y me encantó que antes de ver toda la escena de la escuela, tenemos este acercamiento al busto que representa a este señor,
Y ya fue cuando nos enteramos que este señor, pues es como el cacique de este pueblo, que toda la gente le debe prácticamente, pues, de estar ahí, ¿verdad? Le atribuyen que él fue quien fundó este pueblo y es como un héroe para todos, ¿no? Es una gran figura de autoridad, de respeto y ciertamente de dominio sutil, ¿no? Entonces, bueno, me encanta además que es una escuela secundaria y tienen el busto de este hombre ahí en el mero centro. De modo que cualquier persona que entre, sale o camine por ahí, en todo momento lo va a tener ahí presente. Fíjense qué imagen tan fuerte, que sea lo que él representa en realidad, pues es esta desviación, esta corrupción de los valores más arraigados, ¿no? En la educación, la perversión, y justo en medio de las mentes jóvenes. Me parece que es un mensaje bastante claro ahí. Luego tenemos este momento que me encanta. No, me encanta, vaya, porque me gusta el ritmo que tiene la cinta. Conocemos a estos señores, a Sally y a su esposo, papás de Jean, muy contento él, el trabajo en la escuela, y llega a su casa a la noche y pues se enteran de manera casual que su hijita pues había ido en la tarde jugando a casa del cacique del pueblo, y se revela de manera pues bastante singular que pues ella aceptó dulces y que se desnudó frente al viejo. Y me encanta porque a la vez me parece que es un muy buen recurso que la abuela, que la mamá de la mamá, vaya, ella en cuanto escucha todo esto, ella mantiene una postura sumamente desapegada y un tanto renuente, ¿no, güey? En tanto que vemos la reacción de Sally, la madre, que de inmediato se le muestra el semblante afligido y sumamente, pues sí, perturbado ante la noción de que su hijita estuvo en casa de un señor mayor y en estas condiciones. Ella de inmediato pues se quebranta. El marido está tratando como de entenderlo, tratando de dimensionarlo, pero la abuela de inmediato muestra pues como que es este enfoque muy tajante, ¿no? Ella finalmente, como ella sí es local de este lugar, ella está muy, muy habituada a las condiciones, ¿no? Por lo tanto, ella lo primero que señala es que pues el señor es muy, pues el señor a quien se acusa de haber seducido o, vaya, simplemente invitado a las niñas a jugar sin ropa. Dice la abuela, bueno, es que el pueblo prácticamente es suyo, él es una persona con una influencia tremenda, no hay que precipitarse, ¿no? Incluso ella señala algo que me llama la atención y les quiero consultar. Ella señala que cuando ella era niña, ahí donde ella vivía, había un señor de como 40 años que también se exhibía, y ella lo menciona de manera muy fresca, que incluso dice que pese a que ella lo llegó a ver, pues que no le afectó a futuro, ¿no? Que ella no tuvo ninguna consecuencia derivada de haber visto a un adulto exhibirse. Yo me pregunto si es una conducta normal en una abuela el reaccionar de esta manera, que lejos de apoyar primero a su hija y a la nieta, pues ella es como que la primera fuerza de oposición que va a enfrentar este matrimonio, ¿no? Álvaro, te escuchamos si nos gustas comentar qué opinas de esta señora. Pues mira, más que lo que estabas diciendo, yo pienso que es un acto de cobardía de la señora por no querer actuar con respecto a lo que le pasó a su nieta, ¿no? Porque imagínate, eso sí es otro tipo de terror, que bueno, yo no soy padre, pero me imagino como, o sea, en estos padres de la película, tú te imaginas tener que ponerte a sentar, a sacarle a la chavita lo que pasó y que la niña no se asuste más y que te diga bien más o menos qué sucedió con este señor en esa habitación. O sea, el terror de la madre y del padre, o sea, solo de pensarlo, eso sí asusta, eso sí asusta. Y entonces, bueno, yo pienso que pues, nunca entendí de quién era mamá la señora, pero bueno, la señora, como que era su manera de no afrontar el problema, ¿no? De darle la espalda, que es lo que ella hizo, ¿no? De joven, prácticamente, y bueno, más adelante en la película, pues se vuelve a ver con el papá de la otra chiquita, ¿no? ¿Cómo fue la otra nenita? Se me olvidó. Pero bueno, de la amiguita. O sea, vuelve a pasar y bueno, ya sabemos lo que
Seguramente ustedes van a comentar más adelante, ¿no? Pero ahí está la diferencia de actuar y de no actuar. Así que bueno, esa es mi opinión. Gracias, Álvaro. Y pues ahora que lo señalas, pues sí, ahí está el terror, finalmente, ¿no? En las actitudes y en los miedos. Finalmente, también está el detalle curioso, ¿no? Desde que conocemos a esta pareja en la escuela, bromeando con ellos, la gente de la escuela y del pueblo los considera a ellos como forasteros por el hecho de que vienen de Inglaterra, ¿no? Incluso alguien bromeaba y les decía a alguien, a estas señoras simpáticas, oye, ¿cómo van a ser extranjeros si son de una cultura tan cercana, ¿no? Y a su vez la misma abuela, según yo la mamá de mamá de Sally, ella misma les decía, es que ustedes acaban de llegar de fuera, ustedes no conocen este pueblo, ustedes están abriendo camino y si lo primero que van a hacer una vez que se instalan es generar una polémica, pues ella igual y temía, como bien dices Álvaro, tanto ella enfrentarse como igual ella sabía que el resto del pueblo los iba a rechazar, porque finalmente ellos recién llegados pues iban a poner en cuestión el orden y de alguna forma exhibir aquello de lo que pues se avergüenzan, pero que aceptan. Y dato curioso, miren, aquí ella, Sally, tiene un vestido muy bonito blanco. Me llamó la atención por lo que más adelante observé. Igual y me equivoco, pero me parece como tanto revelador el vestido que tiene. Aquí está totalmente un vestido blanco y ella pues muy consternada, ¿no? Precisamente, Gwen, comentas tú que la niña, cuando recién hablan con ella, cuando apenas, como muy poco a poco le piden que elabore más qué sucedió, ella parece que no entiende, pero de hecho no entiende. Incluso le pregunta a su mamá, mamá, pero el Señor me lo pidió, el Señor me pidió quitarme la ropa. Y cuando les ve las caras a sus papás, la niña les dice, ¿estuvo mal? Y su mamá sí se lo dice, sí, hija, estuvo mal, a lo que ella insiste, pero él me lo pidió. Entonces vemos ahí que finalmente pues la niña tiene una cierta educación en la cual pues respeta al adulto, está como pues sí habituada pues a confiar en la figura del adulto y en acatar aquello que un adulto le señale. Por ello le consterna un poco que pese a que hizo lo que le han enseñado, resulta que en esta ocasión pues no fue lo más sano. Sin embargo, y sí leí en unos foros, a lo que comentabas tú, Gwen, que pues, surge ahí un poco la polémica también de qué tan natural fue la transición de la niña, que al parecer no se manifestaba tan incómoda, y al cabo de un rato que habló con los padres, tiene esta reacción en que está asustada. Originalmente ella cuando baja a recibir a los papás, dice, tuve una pesadilla, y ya cuando juegan con ella y sale lo de la aventura de la tarde, y más tardecito es cuando ella grita así, le da, al parecer ella reclama, les pide asistencia porque siente que el Señor está ahí escondido, ¿no? Entonces yo no sé qué tan natural podría ser esto, que la niña primero estuviera tan ecuánime y al cabo de unos minutos pues ya estallara su angustia. No sé qué tanto ella igual está moderando por sus papás, pero al notar la reacción de ellos, pues ella ya como que asimiló que fue una situación delicada. O tú fuiste niña, Gwen. Tú tuviste esa edad, ¿no? ¿Alguna vez? Hace poco. Me quiero regresar un poquito, cuando mencionas lo de la abuela. Ajá. Bueno, sí, la señora tenía un referente que fue lo que ella vivió, Uh-huh. Bueno, el caso de un exhibicionista, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, el bullerismo realmente no puede ser tan delicado, puede ser desagradable, pero o no sé si incluso pueda llegar a ser un tipo de abuso, pero no llega al grado de bueno, hoy día no sé, porque sí ya está viendo una serie de situaciones ya en las escuelas terribles con este rollo de los exhibicionistas, pero bueno, en la época de esta señora yo me imagino que obviamente eso a lo mejor no pasó a mayores, ¿no? Entonces a lo mejor ella tiene como ese punto de medir las consecuencias, de que bueno, yo la señora estuvo expuesta a una situación así de exhibicionismo y miren, no pasó nada porque como que no creció traumada, ¿no?
Ajá. Entonces ella como que ponía como ese punto de referencia en cuanto a que a su nieta a lo mejor, pues a lo mejor ella fue objeto de ser exhibicionista, porque se lo pidieron, pero a lo mejor no pasó de ahí, simplemente fue como un jueguito que tuvo el viejito ahí, el viejito ahí, el cacique del pueblo, que pues pobrecito está viejito y pues ya está chocheando, ¿no? Digo, a lo mejor esa era lo que pensaba la señora y no quería que se hiciera mayor el problema, por todo lo que comentaste de que no querían que ellos recién llegados al pueblo se metieran en un problema y que a lo mejor todo se podía solucionar incluso al interior de la casa y que no saliera de ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene que ver un poco igual con este cambio generacional de la señora, en cuanto a que a lo mejor eso tal vez incluso era un tema que a lo mejor ella no sabría cómo abordar, por eso se hizo una exageración que su hija y su yerno quisieran ir a la policía, y también el hecho de que bueno, incluso también la personalidad de la señora, porque si fuera una señora más como intensa, me imagino, ella se hubiera corrido a hacer la denuncia, pero esta señora se ve que era como más, que cuidaba como las formas, que era más diplomática, pero bueno, yo creo que sí se juntaron ahí varios factores, ¿no? Pues sí, algo que sí señala ella, y tiene razón, pero a la vez nos lleva pues sí, a considerar hasta dónde corresponde actuar. Decía ella, vaya, es que no sabemos, no le hizo nada, en tanto que la niña no está herida, y pues está aquí en la casa, ¿no? Entonces se presta a horrible defensa en estos casos de que los niños de pronto confunden o exageran, o vaya, o de plano inventan, ¿no? Aquí, bueno, ellos están muy convencidos de que su hija, por como la han educado, saben que ella no inventaría una cosa así, pero la abuela, pues como dices tú, bueno, y tratando de calmar las cosas, como que argumenta ello. Ahora bien, algo que a mí me pareció, insisto yo, curioso, es que cuando la mujer va a la policía, la tratan de una manera bastante ruin, que tratan como de minimizar el argumento, y de alguna manera la ponen como en segundo plano después del marido. Cuando le dicen, bueno, es que su marido ya nos dijo, pero hablen porque igual y se arrepiente. De alguna manera como que no aceptan que sea ella la que lleva la denuncia. De alguna forma es como si ellos esperasen que todo tipo de acción tenga que derivar de la iniciativa del esposo. Entonces, si el esposo no está ahí, ellos sienten que ella realmente no tiene suficiente peso para tomarla en serio. Ella, bueno, obviamente empieza muy cordial la comunicación y acaba ya muy enojada por el trato que le da este tipo, que desestima enteramente el argumento, y a la vez hace la observación de que están tratando con el cacique del pueblo y que prácticamente no tendría motivo siquiera de escuchar la palabra de alguien como ella, que incluso se lo dice, recién llegada, y que, pues vaya, junto al cacique, pues no merecería siquiera escuchársele. Y me parece, digo, igual es mi interpretación, pero ahora miren, ella ya no va con un vestido blanco totalmente, en este caso es un blanco con estas motitas oscuras. Yo lo interpreto como, igual de manera inconsciente, pero ella ya no se sabe en un ambiente tan puro, ella misma ya está como empezando a contaminarse, porque nota la reacción no solo de su propia madre y del mismo marido, a quien tuvo que como que presionar para que decidieran actuar, sino ya que llega con la ley, que se supone que es la autoridad superior y quien tendrá que investigar, encuentra precisamente la corrupción y esa barrera que le advierte que va a encontrar. Entonces siento yo que ese vestido también está reflejando un poco esta transición de ella, de toda esa ilusión con la que ella llega a este nuevo lugar a vivir, y pues pasa esto, creo yo que se decepciona. Entonces pienso yo que ese vestido señala ese punto. Bueno, se decepciona del sistema, pero ella nunca claudica en cuanto a que se haga justicia con su hija. Y eso sí es algo que me pareció extraordinaria, la actitud de ella y de su esposo, porque en ningún momento dudaron de su hija. Y jamás dijeron, bueno, las cosas son así, nos aguantamos, para nada. O sea, se sostuvieron en poner la denuncia,
e incluso hay un diálogo del papá que dice, pues nos vemos en el tribunal. No sé si fue de ella o del esposo, pero creo que se mantuvieron firmes desde el inicio, ¿no? Sí, y eso es lo que hay que aplaudirle al Señor. Uh-huh. Ahora bien, tenemos este momento cuando vaya a la escuela a buscar a este hombre, a su esposo, luego de esta visita. Aquí habla ella con un compañero de trabajo de su esposo, y este hombre, que pues le tiene como buena voluntad a ellos dos, él de manera un tanto tímida, pues sí le comenta entre líneas que la situación que atraviesa ella como madre por su hija Jean es algo que ya había ocurrido antes, y él es quien les insinúa de que el señor en cuestión había estado recluido en una clínica psiquiátrica. Él, como con cierto temor de que pueda haber una represalia por el hecho de que esté pues apoyando, en este caso, la queja y brindando información que nadie se hubiera atrevido a compartirles, pero tiene este dilema de cumplir con su deber moral y a su vez pues conservar su posición en el pueblo. Pero incluso, perdón el paréntesis, pero incluso el señor no se atrevía a decirle manicomio al lugar. Ah, no. Decía que era una clínica para enfermedades de los nervios. Claro. Entonces ella es cuando le dice, un manicomio, ¿no? Sí. Porque así se llama, así, ¿no? Así son. Entonces, también se refleja ahí el temor que tenían de decir las cosas como eran. Es que hay algo muy delicado, pensar que una persona, sobre todo una persona de este calibre en el pueblo, pues no estaba con sus facultades plenas, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, algo que me llamó la atención y lo corroboré, es que durante toda esta conversación que dura como un minuto, tenemos a un costado un póster. Estaban presentando en esta escuela una obra de teatro de nuestro amigo William Shakespeare, la obra llamada Medida por Medida. Me pareció curioso que el letrero se queda ahí el tiempo suficiente durante el diálogo de ella, Sally, con este muchacho. Y indagando, pues bueno, resulta que esa obra cumple entre este año y el año siguiente, va a cumplir 400 años. Ocurre que esta obra de nuestro amigo William también ha generado cierto debate en cuanto a bajo qué género clasificarla, porque aunque tiene sus momentos de comedia, también tiene sus momentos de drama e intriga. Entonces a los historiadores también les ha costado ubicarla en alguna de estas categorías. Y ahí les va el dato que me parece a mí que es muy, muy relevante, y por lo mismo pienso yo, lo eligieron y encajó de maravilla. A grandes rasgos ocurre que hay un individuo, un joven, la historia está ambientada en Viena, y ocurre que cambian un poco las leyes, llega un nuevo gobernante y se vuelve sumamente estricto con muchas cosas. Por ejemplo, hay un joven que embarazó a su pareja y no están casados. Se iban a casar, se había retrasado, pero se embaraza la muchacha, y eso bajo esta nueva ley es un delito grave. Entonces el hecho de que este muchacho haya embarazado a una joven sin estar todavía casado lo hace acreedor a que lo ejecuten. Entonces la hermana de este muchacho pues va a hablar precisamente con este señor gobernante para pedirle clemencia. Ocurre que esta mujer, la hermana, es una monja, y habla con el señor gobernante y le pide que tenga piedad, que considere. Ocurre que este señor, el gobernante, cuando ve a la muchacha, a la hermana, pues le agrada y le propone, fíjense qué bonitas historias, ¿verdad? Le propone, tengo que ser un poco más franco, porque si trato de explicarlo de manera muy bonita se puede perder el sentido. Pues le propone que sacrifique su virginidad con él a cambio de que le perdone la vida a su hermano. Y esta mujer pues se rehúsa rotundamente, y sin embargo este hombre se burla y le dice, bueno, si tú me quieres denunciar de que te estoy corrompiendo, él que según pues enarbola estas leyes tan estrictas con tal de enaltecer la virtud, dice, si tú me denuncias, nadie te va a creer, porque tu hermano es un ojo alegre y yo soy precisamente pues la máxima autoridad, y sobre todo tenía la fama de ser un hombre muy recto. Entonces ella pues está frustrada. Fíjense qué paralelismo lo que ocurre en la obra de William con lo que ocurre aquí.
nadie le iba a creer a ella, primero porque eran extranjeros, porque la niña pues igual estaba mal educada, y porque finalmente pues el señor a quien acusaban era el que le daba de comer a todo el pueblo. De alguna manera era esta la oposición que se encuentra Sally con su familia, igual a lo que le pasa a estos muchachos en la obra de William. Así que pues esos son los detalles que creo que nutren la historia. Y qué pena, hace 400 años de esa obra, 63 de esta película, y vemos de pronto cómo la corrupción en otros ámbitos se vuelve a manifestar por las mismos mecanismos, ¿no? Ahora bien, vemos que, como decías, Wendy, el papá, este señor siempre tuvo cierta reserva al inicio, no estaba muy convencido de actuar, pero una vez que, pues sí, se convence de que algo le ocurrió a su niña y no se va a dejar doblegar. Cuando lo va precisamente a tratar de alivianar un poco el hijo de nuestro amigo, el viejito, el señor Olderberry, ¿no? Uh-huh. Olderberry, hijo, que va primero a disculparse y tratando de, pues como de mitigar las cosas, pero ya que este hombre, pues no cae como en este como chantaje, pues él es muy firme, se sostiene, y este hombre lo acaba amenazando de una manera bastante agresiva, ¿no? Cuando le advierte que pues este pueblo es de ellos y que él se va a encargar, ¿no? Como de quemarlos a ellos, incluso le advierte, que es algo que me parece, como decía Álvaro, los momentos de verdadero terror, le advierte, si su hija se para en el estrado del tribunal, la vamos a despedazar, ¿no? Y vaya, pues incluso el policía que está ahí, que es el que lleva los documentos para que firme y ya procedan al juicio, pues le tiene cierto respeto a este hombre, no es así que miren el semblante del tipo, ¿no? Él cumple con su deber como con vergüenza incluso, ¿no? Porque está finalmente actuando en contra de la voluntad de este señor. Y de hecho compraron al papá de la otra niña, ¿no? Ah, claro. Para que la niña no fuera a testificar a la hija. Justo de lo que señora. te refieres. Ajá. Cuando van con Lucille, que fue la niña que iba originalmente con Jean allá por los dulces, ya que se encuentran con muchas, vamos a decir, trabas, deciden hablar precisamente, como estuvo Wendy, con los papás de Lucille, y ellos le proponen que estén unidos, puesto que sus dos niñas pues, fueron víctimas de una agresión, y ellas dos son las testigos ante el tribunal. Y pues sí, desafortunadamente, y bien, qué curioso, ellos cuando llegan los recibe la mamá de Lucille. La mamá es amable, sí, pero un tanto evasiva, está nerviosa, y ya cuando ellos la abordan así de manera ya muy, muy contundente, pues ella se muestra como indecisa. Por un lado está consciente de todo, pero ella, en este caso, ella sí es muy, muy firme en la postura de que lo que diga mi marido, ¿no? De alguna manera, ella quizá en este momento sí hubiera cedido, pero cuando llega el esposo y ya él se encarga de, como dices tú, pues marcarles a ellos un completo, como de se deslinda, vaya, ¿no? Uh-huh. Él es el que les explica, bueno, él es el que niega que su hija haya estado siquiera ahí, y pues sale la revelación de que el señor no quiere proceder con juicio porque él trabaja para el molino del señor, ¿verdad? Bueno, de la familia. Te escuchamos nuevamente, Álvaro, adelante. Sí, yo creo que la mamá de la otra chavita como que ya estaba sometida, ¿no? Como que en el fondo sí le hubiera gustado hacer justicia para su hija, pero claro, como que el marido ya la tenía muy bien amenazada, y por lo mismo el marido ya estaba amenazado, porque creo que el marido incluso trabajaba en o sea, como en una empresa, ¿no? De este señor, bueno, del hijo, ¿no? Sí. Entonces, como que ya estaba muy, ya le habían leído la cartilla al esposo, ¿no? Entonces ella se tuvo que contener la rabia que me imagino que sí sentía por su hija, y pues, tuvo que quedar callada, y por eso llega el marido, pues ya los despacha a ellos dos, ¿no? Y como bien dices, pues aplausos, ¿no? A los papás de
de Jane, que con todo eso ellos se sostuvieron siempre, nunca doblegaron, ni siquiera sabiendo que prácticamente estos cuates eran los dueños del pueblo, porque se los dice el policía, ¿no? Que si no fuera Sí. por el viejito que todo, le dijo, si no fuera por esto, por este señor, aquí habría puros árboles, ¿no? O sea, no habría nada. Entonces, Sí. pues sí, eran dueños del pueblo. Así que bueno, pues eso. Yo creo que la mamá de la otra niñita estaba pues sometida. Sí, definitivamente, pues sí, parece que no hubieran siquiera hablado con su hija para saber más por el simple hecho de que no iban a atreverse a actuar. Pues yo me quedo pensando, si la niña ya había ido antes a casa de este señor, ¿será que la mamá nunca sospechó nada? Puesto que el señor ya tenía fama de que había hecho este tipo de cosas. Bueno, pero también está el que a lo mejor la niña nunca le dijo a su mamá que estaba yendo a ver al viejito. Entonces vamos a un punto curioso aquí, que es la comunicación, ¿no? Que sí tuvo Jean con ellos, o quizá Lucille no tenía con sus papás, y lo cual, bueno, podría ser el caso, puesto que ella de lo más natural le dice a Jean, yo sé dónde conseguir dulces, ¿no? Entonces, vaya, pareciera que la niña nunca, en más de una visita, nunca había llegado a la conclusión de que no era algo muy aceptado, ¿no? Pero es lo que nos parece muy, pues, de aplaudirle a esta pareja, jamás se muestran ellos hostiles con la gente que los rechaza. O sea, sí, discuten un poco, pero tampoco es que acaben de pleito, ¿no? Cuando el señor, el esposo de esta señora, el papá de Lucille, le dice, no, mi hija ni siquiera estuvo ahí, ¿no? Y mi hija no está en la ciudad porque tuvo que salir con su tía, va a andar por allá. Este hombre, el papá de Jean, lo único que le dice cuando ya está en la puerta es él, está usted cometiendo un error, y sin más se da la vuelta y se retira, ¿no? O sea, no hubo gritos, empujones o incluso amenazas. Él muy concentrado en que él lo hacía con la intención de ayudarlo a él y ayudar a la hija también. Pero si el señor no quiso, él tampoco lo presionó. Él simplemente se concentró junto con su esposa en tratar de ayudar a su hija. Y pese a que los dejaron solos para ir al tribunal, pues no, aún así no se echaron para atrás. Ahora bien, en este caso, vuelvo a lo del vestido. Aquí ella ya lleva un vestido pues ya más oscurito. No sé qué tanto, para ese momento ella ya no tenía la menor duda ni de lo que le pasó a la pequeña, ni de el nivel de conspiración que había, ¿no? Pues para mí el hecho de que ella vaya con este tono más oscuro es quizá que ya estaba ella preparada, ya estaba ella pues muy bien enterada de en qué se estaban metiendo, ¿no? El caso es que esta mujer, la mamá, pues primero fue ella la que yo no quería que saliera a jugar, ¿no? Lucille con Jean. Vaya, pues pobres niñas, ¿no? O sea, ya Jean víctima de esta situación, y la gente del pueblo ya no dejaba que sus niños jugaran con ella, ¿no? Como si el problema fuera la niña, en vez de que tuvieran ese cuidado de que nadie se acerque a la casa del viejo. No. Es que ella fue la del problema. Ella fue la que culparon, qué feo. Y por ejemplo, aquí cuando precisamente, ya que no cuentan con el apoyo de la otra familia, de la niña que también estuvo en ese encuentro con el viejito, pues de lo que averiguó el papá de Jean, que fue lo que generó precisamente la amenaza de Olderberry, hijo, de esto de que el señor mayor había estado en una clínica. Pues ese señor, el papá de Jean, pues va a esa clínica a buscar el expediente para tener elementos con los cuales en el tribunal pues demostrar y sustentar que en efecto el señor no está bien y que pues lo que hizo realmente sí es grave, y como le proponía este señor a Olderberry, hijo, deberían encerrar al padre, porque vaya, está actuando de una manera pues de verdad detestable, ¿no? Y me parece también bien interesante el hecho de que pues el doctor de la clínica pues sí le explica de los años que lleva la clínica, que en efecto fue internado ahí el señor Olderberry, pero pues ya que le da muchas como excusas y evasivas, ya como decíamos, se levanta para irse a este señor. Él no se pone a aventar nada, ni a jalar cajones. Él simplemente dice, de acuerdo, ya entendí, no me va a dar la información.
aunque él le dice, voy a pedir al tribunal que emitan una orden. Y aquí este señor, el doctor, pues ya le revela, y a la vez digo, me encanta que ni siquiera puede mirarlo a los ojos, al igual que la mamá de Lucille, y sin poderlo mirar le dice, bueno, es que los expedientes ya no están. O sea, de alguna manera se está reconociendo que precisamente como le dijo el doctor, esta clínica pues se sostiene de las donaciones privadas, y el principal donante, curiosamente, pues es la familia Olderberry. Entonces vemos cómo no hay ninguna autoridad, no hay ninguna figura de orden que pueda asistirlos, están realmente todos ellos bajo el yugo y bajo la corrupción derivada de la posición que ostenta, ¿no, Gwen? Uh-huh. Sin embargo, miren con qué porte se retira el papá de Jean. Mira, muy decepcionado, muy enojado, muy frustrado, pero resuelto a que eso no lo va a detener, ¿no? Que hubiera sido un muy buen elemento, ¿no, Gwen? El juicio, el expediente de por qué estuvo encerrado. Luego tenemos ya el momento del juicio que nos parece también, pues, bien lograda la atención. Esta es la mirada del acusado cuando se sienta y de inmediato, pues, fija los ojos en la pequeñita que lo llevó ahí. A mí como que me recordó a Salinas de Gortari. Poco, ¿no? Sí, tiene pues sí, la cabeza calva, el bigote, pues sí, un poco los ojos hundidos. Y sin embargo, miren, él la mira entre, no sé yo ese gesto que represente, si está molesto, desorientado. El hecho de que... Si sí la reconoce, si sí entiende. Claro. O sea, es que el hecho de que el señor no haya tenido ningún diálogo, a mí se me hizo muy, muy creepy. O sea, porque creo que asusta más que el tipo no hable a que haya tenido un diálogo con las niñas, ¿no? De mira, ven, un dulcecito. O sea, no, creo que eso hubiera roto un poco. No sé. Yo así viendo, yo pensaría, igual ni siquiera puede hablar el tipo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ciertamente por lo que narró la niña, pues sí, él sí podía. Ahora, yo no sé qué tanto el hecho de que alguien tenga, bueno, en este caso de este señor, que se pudo haber argumentado de que tenía un desorden mental y por lo tanto pudo haber sido pues perdonado o que lo hubieran exonerado de de llevar a cabo un juicio en su contra, porque pues sí ha habido muchos casos de que gente que argumenta que tiene un problema, una enfermedad mental, y eso se utiliza como pretexto uh-huh. para no ser capaz de llevar a cabo un juicio que se le pueda juzgar, ¿no? Sí. En este caso de este señor, pues a lo mejor sí tenía o sea, ciertamente el señor estaba mal de la cabeza. Sin embargo, a mí nunca se me hizo que fuera un tipo que no fuera tal vez capaz de llevar a cabo un juicio, ¿no? Porque... O sea, sí, en tu opinión, el señor, pese al problema que tuviera, sí discierne lo correcto pues sí, de lo debido. Yo creo que es el señor es un pedófilo hecho y derecho, ¿no? Pero aquí lo que no sé, o sea, es como, o sea, si realmente estuviera muy malito, no sé, bueno, digo, creo que parte de su desorden mental es identificar a las menores de edad para abusar de ellas, ¿no? Por eso lo comentaba hace ratito, yo no sé si en la obra de teatro haya sido más explícito lo que le hizo a las niñas. O sea, el señor finalmente acabó cometiendo un asesinato. Bueno. Entonces, pues yo no sé también si llevó a cabo otro tipo de abuso con las niñas o con la niña que mató, con Lucille. Ahora, no nos dejan ver que el señor lo hizo, que asesinara a la niña. A lo mejor la niña se tropezó y se pegó en la cabeza y ahí quedó. No sabemos. Pero yo creo que el tipo sí brincó a esta fase de, pues ya de ser... No, yo no tengo muy bien en claro cuál es la diferencia entre un pedófilo y un pederasta. Creo que el pederasta ya es el que actúa con suma violencia, ¿no? Entonces yo creo que este señor ya sí brincó a ese otra situación de volverse un criminal, un asesino, porque pues finalmente hay una niña muerta, ¿no? Que fuera Lucille. Entonces yo no sé, o sea, este señor sí estaba como para tenerlo encerrado, pero
Que finalmente, como cuando discutió el papá de Jean con el hijo de este señor, el Olderberry hijo, le decía que estuvo encerrado, pero salió porque ellos como familia quisieron sacarlo, no tanto porque lo hubiesen dado de alta. O sea, en efecto, el señor, bajo la guía de los médicos, debía haber permanecido ahí, porque no estaba apto para vivir en sociedad. Entonces ahí está la corrupción a qué grado nos lleva. Y sin embargo, mira, por muy perverso y todo, vean cómo la señora le infunde confianza a su hija, ¿no? La señora está en el juicio y tiene como la tranquilidad de que no se van a echar para atrás. Están ahí y la niña, miren también qué cara tan reveladora, ¿no? De cómo se siente la niña, ¿no? De que pues no tiene miedo, o sea, ella sabe que está ahí y que va a decir la verdad, como se lo pidieron. Ahora bien, algo que nos pareció bastante espantoso fue, hablando del terror, el interrogatorio, cuando está ella en el estrado y el abogado defensor del señor Olderberry la empieza a confundir, que le empieza a hacer preguntas para enredarla, incluso preguntas que lo llevan a determinar ante el jurado que ella, Jean, fue sola a casa de Olderberry y que la tal Lucille, a quien excusaron según con una nota de un médico, pues que resulta que no va a poder asistir al juicio, y de ahí este hombre aprovecha todo eso y la intimida. Pero miren nada más qué tipo tan ruin, qué manera de amedrentar a una niña. Ciertamente algunos comentarios que vi sobre la cinta en un foro señalaban que no sería lo correcto que se le tratase así a un testigo, y más siendo una niña menor. Sin embargo, bueno, volvemos al punto, es una cinta y dentro de lo correcto o no, en el entorno que nos plantean de la época y de cómo el pueblo le tenía pavor al señor y casi se confabulaban para protegerlo, aun cuando sabían que en efecto el tipo estaba cometiendo este tipo de actos, siento que lo vuelve verosímil, porque finalmente pues todos están ahí casi para servirle, ¿no? Para mantenerse ellos en su estilo de vida es a costa de, ¿no? Mantener a su vez a esta familia actuando como gusten y sin ninguna consecuencia. Por lo tanto, este acto desesperado del tipo de tratar hacia la niña, a la vez también es muy consistente con la amenaza de Olderberry hijo, que le dijo al papá de Jean, si su hija va al estrado en el tribunal, la vamos a despedazar. Y fue luego de esto que el propio abogado, que representaba el caso de la familia de Jean, decide desistir del juicio porque iban a someter a la niña a un trato peor, a un estrés terrible, incluso a pruebas psicológicas y no sé de qué otro tipo. Y vaya, pues la misma madre de ella dijo, ya no puedo ver esto, ¿no? Yo creo que ahí el temor del papá de no someter a su hija a esas pruebas, yo creo que más bien eran en el sentido de como lo que nos hemos visto en la VE, lo que llaman el kit de violación. Ah, sí. O sea, someter a la niña tal vez para demostrar que a lo mejor haya sido violada. O qué otro tipo de contacto tuvo él con ella. O algún abuso. Entonces yo creo que eso es lo que le quiso, o sea, ese estrés le quiso evitar el papá a su hija. Y sobre Por todo, eso dijeron, ya, mejor aquí ahí muere, con tal de seguir protegiendo como la inocencia de la niña, ¿no? Y sobre todo me imagino que lo que pretendían lograr con ello era traumarla a través de que reviviera el momento, la humillación de tener que relatárselo a los desconocidos en la corte, y con ese zángano de abogado que la iba a estar pues cuestionando de manera sumamente incómoda, de modo que a la niña se le iba a quedar el trauma todavía más fijado. Pues sí, porque, o sea, creo que el trabajo de los papás fue lo mejor que pudieron hacer, o sea, de llevar esto hasta el extremo de un juicio. Yo creo que ya con eso fue un mensaje a su hija, a la niña, de que mira, si te creemos, y tan es así que llevamos esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y siempre protegieron como la integridad emocional de su hija. Y creo que aquí es bien importante este punto, porque aquí radica
el hecho de que la niña haya crecido y necesitado igual una terapia psicológica por el hecho de haber sentido, de haber vivido un abuso que a lo mejor en ese momento no sabía qué era, o no lo podía tal vez explicar, pero que fue algo que le traumó y le afectó. Y la diferencia en este caso con la pobre niña Lucille, que bueno, ya no, ahora sí que ya no vivió para contarlo, bueno, para vivir. No la dejaron. Para ahora sí que vivir la consecuencia. Pero creo que eso creo que esto hizo la diferencia, ¿no? Entre crecer con el trauma o simplemente el hecho de sentirse que estaba protegida por sus papás en la medida de que llevaron esto hasta estas consecuencias del juicio. Pese a toda la resistencia, sin duda. Y, compañero Víctor, si gustas comentarnos algo, te escuchamos. Pues, de hecho, así como pasó lo del juicio y todo, y que este señor poderoso, que intocable, pues de hecho, creo que también, bueno, no sé si sea buena esta percepción, pero creo que también tuvo malas críticas o no fue aceptada porque finalmente reflejó una realidad. Es decir, este tipo de cosas, cuando son reales, o sea, cuando reflejan algo que de plano sí puede pasar, pues la gente a veces no lo ve o no lo acepta. Bueno, creo que es una respuesta, ¿cómo decirlo?, cognitiva o defensiva de nuestro cerebro. Decir, esto me molesta porque es la realidad, mejor prefiero la fantasía o algo de acción o magia o un final feliz, pero esto no me gusta porque es la realidad, es algo que vemos cada día. Y lo digo también por experiencia, porque a mí me pasó un caso parecido, no de abuso, bueno, sí de abuso, pero no de ese tipo de abuso, de otra cosa. Pero de todas formas, pues aunque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí, la gente que abusó físicamente de mí, pues era muy querida, muy aceptada, y la palabra de mí contra ellos fue: o tú estás mal, o te imaginaste, o les tienes envidia, o en fin. Pero lo que quiero decir es que esto refleja mucho una realidad que vemos a diario y que nunca queremos aceptar, o sabemos que está ahí, pero preferimos no verla, simplemente. Eso es mi percepción de todo esto. No sé si está bien. Víctor, muchas gracias. Bueno, ciertamente tiene mucho sentido que a veces, pues precisamente el cine, como entretenimiento, pues en este caso no funciona, porque nunca te va a entretener una historia donde pues ves reflejado algo que ciertamente condenamos, pero pues desafortunadamente no estamos luego todos muy dispuestos a defender y erradicar, ¿no? Y vaya, como dicen al inicio, esto puede ocurrir en cualquier parte y puede ser real. Nos están reiterando que no estamos viendo, como dices, no estamos viendo una fantasía, estamos viendo la realidad de todos los días y que, vaya, en todas las familias posiblemente hay algún episodio, si no exactamente así, por supuesto que bueno que no, pero algún episodio que esté por ahí guardado y que un recordatorio, como sería ver este tipo de historia en pantalla, pues les va a remover, ¿no? Como una situación en la cual uno no actuó como debió, como padre, por ejemplo, de no creí o no le di la importancia. Y vaya, pues sí, por lo mismo creo que sí, la cinta tiene su riesgo, ¿verdad? De mover algo muy, muy, muy difícil de manejar. Gracias, Víctor. Y Álvaro, te escuchamos también. Sí, es que eso es lo que les decía al principio por ejemplo, de la abuelita, que bueno, yo sigo pensando que fue un acto de cobardía porque no quiso actuar. Lo mismo le pasó pues al papá de la otra niña, ¿no? Porque pues no actuó por miedo, por lo que sea, ¿no? Por lo compraron, por lo que sea. Al no actuar, pues las consecuencias fueron pues las peores, ¿no? Ahora, yo creo que sí, el viejillo sí le hizo algo a la niña porque tiene la camisa toda rota. Cuando encuentran ya el cuerpo de la niña y al loquito ahí, pues sí está todo alterado y con la camisa rota. O sea, yo me imagino que forcejeó fuertemente con la niña y claro, al ser un adulto, pues seguramente la aventó y pues la pobrecita chiquita se golpeó, ¿no? Y murió.
Pero el hecho es ese, que el papá por cobardía, por no actuar, pues no le salvó la vida a su hija, lo pudo haber hecho, ¿no? Si hubiera actuado, pues otra historia hubiera sido, ¿no? También hubiera sido un final real, o sea, que el papá hubiera actuado, pero tristemente en muchos casos sí existe eso, ¿no? La cobardía de no actuar y por eso pasan pues, esas desgracias, ¿no? Entonces, pues es triste y con lo que decían al principio de cómo se catalogaría esta película, pues yo no sé si es de terror, no, es como un drama o de la vida real, más bien, esto es un drama de la vida real, hasta el día de hoy. O sea, esa es mi conclusión. Sí, sí, no, gracias Álvaro. ¿Y puedo comentar algo? Por favor, por favor. Sí, esto que comentaba hace ratito Víctor sobre, pues sí, bueno, cuando se sufre a lo mejor un abuso y que a veces son por personas que son muy cercanas. Y estaba leyendo hace un tiempo de las cifras de los abusos infantiles y las violaciones que acontecen en nuestro país, como el 80% de ellas se dan entre personas cercanas a la familia de la víctima, que son amigos, son familiares, que es el abuelito que cuida al niño y chin, el abuelito sale un abusón, ¿no? Entonces sí, o sea, o sea, no tiene que ser un completo extraño para que suceda este tipo de situaciones, ¿no? Entonces a veces es bien, o sea, ese es luego llega a ser como lo más problemático porque es el efecto de la abuelita, de que, ¿cómo crees que mi hijo abusó del sobrinito? O sea, no, o sea, no se cree porque hay tanta cercanía que prefieren mejor, o sea, no tocar el tema, no llevar al niño a un tipo de alguna asistencia terapéutica porque, o sea, se vuelve un tabú de familia, ¿no? Sí. Entonces sí es bien delicado el tema y es muy complejo, ¿no? Muy triste. Víctor, te escuchamos nuevamente, adelante si gustas. Creo que el micrófono está apagado. Sí, aquí está. Ya. Listo. Sí, disculpen. Pues lo que dijo la señorita, pues, bueno, me recordó algo que vi en una serie policíaca donde un asesino quemaba personas de una ciudad y todos pues estaban absortos a encontrarlo y hacerlo pagar porque mató inocentes. ¿Y sabe cuánto dijeron? Los que llegaron a investigar, pues vieron la situación y dijeron, y como es una ciudad muy pequeña, y cuando dijeron que puede no ser tan simple encontrarlo, porque el tipo de ira de este asesino viene de cosas que la gente oculta, cosas que la gente nunca le gusta hablar, tabús, como dijo la señorita. Es decir, y ahí mencionaron una frase que creo que también se aplica a la reacción de la abuela y del papá de la otra niña, cuando dicen, es que muchas veces para superar, así dijeron, superar una situación, lo preferible es alejarla, alejar esta situación, que el problema simplemente se aleje y nadie hable de él. Y pues cuando se descubrió quién era el asesino y las razones que hizo, hasta yo mismo dije, pues creo que el asesino sí actuaba de forma correcta porque le hicieron mucho daño y esta ciudad pues prácticamente lo echó a patadas de la ciudad, a golpes. Y uno diría, pues, ¿por qué tratar así a una persona? Y pues, como usted dijo, a veces la situación mejor es alejarla. El problema, guardarlo en una caja y alejarlo, hacer como que nunca pasó. Eso es más la reacción también de mucha gente que de esa forma. También por eso con la época de la película, pues yo diría, sería una reacción muy no correcta de la época, porque en esa época, si pasaba algo así, lo mejor era guardarlo, alejarlo y hacer como que nunca pasó. Ahorita ya se habla un poco más de esos temas porque ya vemos el daño que causa ese tipo de abusos.
pero como antes pensaban que con solo no hablar la persona lo superaría, pues dijeron, mejor guardarlo, no hablar, el señor que siga haciendo su vida como si nada y nosotros la nuestra como si nada. Pero pues hay personas que de plano sí dicen, mejor levantarnos y decir la verdad, aunque duela, aunque sea algo que un tabú, pero pues es mejor eso que simplemente alejar el problema o guardarlo. Sí, porque imagínate las consecuencias que tiene a la larga en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las niñas de la película, si los papás de Jean no hubieran actuado en consecuencia, pues la niña hubiera, bueno, a lo mejor ella hubiera quedado con las pesadillas, pero si yo, hija, ya se te olvidará, ya pasará, ¿no? No te hizo nada. Pero no sabemos qué consecuencias iba a tener cuando la niña fuera adulta, ¿no? O qué tanto en un futuro varias otras de las niñas del pueblo, puesto que era una práctica común del señor y a su vez de los papás de no hacer nada, quién sabe qué tanto ese grupo de niñas que han sido en algún momento objeto de este abuso, ya de más grandes como reaccionen. Oye, y Víctor, una pregunta de esto que nos mencionaste, ¿es un episodio de Mentes Criminales o es otra? Sí, es un episodio. Es de un tipo que incendia un cine. Ajá. Fíjate, es que qué bueno que me acordaste. Es que a mí me gusta mucho ese episodio. Sí, lo recuerdo haber visto. Ahorita que comentaste, sí lo ubico. Y yo también como que algo recordé. Es que sí, es que es de los que más me gustaron de la serie, precisamente porque no nada más queda en que está loco, ¿no? Sino que te dejan ver, vamos, por muy feo que sea, te presentan una faceta del caso que te lleva a dudar de qué tanto el problema realmente fue de él o qué tan merecido estuvo el otro, pero gracias por acordarme de esos momentos tan intensos de la televisión. Vaya, pues sí, es que vaya, como que la culpa se comparte, ¿no? Tal vez tan delicado es lo que hizo este viejo, tan delicado como lo que hacía su hijo al comprar a todos para que no hablasen, y más feo aún los papás que en automático, sin que siquiera los hubieran intimidado, ya solitos se doblegaban, ¿no? Pero bueno, qué cosas tan horribles. Y otro detalle que nos lleva a dudar de ese desenlace, en ese momento al menos, y en ese lugar, el jurado de este proceso estaba compuesto por puros varones. El juez era varón, los abogados varones y el jurado, 12 señores. Tenemos la duda de en qué año ya gozaron de más derechos, al menos en Canadá, las mujeres, cuando habrán empezado a votar y todo esto. Hoy día, que nos gusta ver series de este tipo, pues sí es común ver en los juicios mujeres jueces, ¿no? Mujeres abogadas y mujeres y varones en el jurado. Pero vamos, finalmente también como niña, no sé, qué imponente debía ser para ella como niña o para la misma abuela en su momento, pues saber que algo tan íntimo como es, vaya, su cuerpo, su pudor, ¿no? Violentado, y saber que se va a exponer a puro varón a contarle, convencerlos, y que a su vez son quienes la van a determinar si hay razón o no para proceder contra el que lo hizo, ¿no? Qué tan imponente puede ser para la niña, ¿no? Que van a ser puros hombres, que finalmente para ella, chiquilla, salvo su papá, todo hombre pues, le va a quizás remitir al viejo infeliz, sobre todo si vemos cómo la influencia de este señor se traslada, ¿no? Al papá de la amiguita, al doctor que lo tuvo en el manicure, al compañero de la escuela, ¿no? A todo varón es, entre comillas, pues un semejante del que la agrede, sobre todo porque todos están en contra de su papá, que es el único que la defiende. Entonces no sé qué tanto también este juicio pues estaba como destinado a no hacer justicia, valga, puesto que el criterio de esta gente pues iba quizá como
a tender hacia el viejo, ¿no? Ujú. El abogado muy astuto les plantea, olvídense de sus sentimientos, olvídense de la impresión que tengan del Señor, hay que hacer justicia, ¿no? Pero finalmente, vaya, pues esta gente quizá iba a ser todavía más cerrada que la abuela de la niña, porque ellos son varones también, ¿no? Habrá que ver, pero Bueno, no sé, pero pienso yo que como que a la niña o cualquier otra niña le iba a imponer horriblemente tener que de relatarle con detalles muy precisos toda la situación a este grupo de individuos, ¿no? bueno, de hecho el abogado la estaba presionando para que contara y de hecho pues llegó a sacar ahí un tema ahí muy familiar, ¿no? De que, o sea, como estaba tratando de confundir a la niña, Sí, sí. que dijo, bueno, y que tú nunca, o sea, ¿te gusta bailar a ti? O sea, vamos, en una niña tan inocente, pues sí, me encanta bailar, ¿no? Y Que si bailas desnuda. Ajá, y que frente a su papá, ¿no? Y entonces, obviamente todo eso, pues era como parte de generarle también al jurado, pues esta duda, ¿no? esta duda, o sea, pero se me hizo muy ruin que el abogado cayera en ese tipo de defensa. Ajá. O sea, su argumento, mira, entiendo que es como hacer ver que la niña ya era una precoz, ¿no? sí, una incitadora o una... Sí, que incluso pone en tela de juicio a su vez la educación del padre. Ajá. Qué papá tan singular, ¿no? Porque la hace bailar desnuda. Digo, muy ruin el abogado, pero por eso me gustan estas historias de drama de tribunal, porque los argumentos, aunque me parecen sí execrables, ¿no? Pero bueno, cumplen con el propósito que es defender al cliente. Digo, aún en este caso a costa de la niña y su integridad, pero bueno. Y ahora aquí con los colores de los trajes, ¿quién es el más intenso? No, así no me atrevo a pronunciarme, pero digo, ciertamente todos son varones como de la edad, por lo menos del papá de ella, ¿no? Y vaya, ciertamente pues ya vemos la generación ya tan configurada, como decías, Víctor, pues era esta generación que estaba muy como entregada a este principio. Si algo te molesta, simplemente ignóralo, no lo menciones y fingimos que no pasó, ¿no? Todos ellos viven así. Entonces, pues ciertamente era un juicio, a mi parecer, perdido desde el comienzo. Y miren, hablando del terror, me parece a mí de verdad un momento de una tensión exquisita, y me parece muy bien también la interpretación de la niña. Ella es, ¿cómo se llama? Lucille, cuando se va a despedir Jean de ella, que ya se van del pueblo, y le presta su bici, y ahí va muy contenta, y de pronto ve a su viejo amigo, y miren cómo reacciona, la sonrisa le cambia, y bueno, emite este grito de pavor, y lo que vemos es al señor, vaya, decías tú, Wendy, pareciera que le va a dar unas migajas de pan a las palomas en el parque, ¿verdad? Pero bueno, aquí una vez más surge ese punto que te había señalado, Gwen. ¿Qué más habrá sucedido para que tenga sentido esta reacción de la niña? Sobre todo porque ella fue la que en un principio invitó a Jean a pedir dulces al señor. Y de pronto, bueno, igual y derivado de todo el escándalo que se armó y que igual ya le explicaron a ella que para que no se volviera a exponer pues a esto, igual le explicaron que estuvo muy mal. Por ello, cuando lo vuelve a ver, pues miren ustedes cómo se le salen los ojos, ¿no? Pues sí, yo por eso tengo como esa, pues como esa duda, bueno, no duda, como inquietud de ver cómo lo manejaron en la obra de teatro, porque yo creo que sí hubo ahí un asunto ahí mucho más explícito o más claro de lo que aconteció con el viejito, ¿no? O sea, porque este cambio de que la niña haya invitado a su amiguita a ver al viejito porque les iba a dar dulces, digo, a lo mejor no, o sea, si la niña hubiera creído desde un principio que era eso, que era una casa donde un tipo podría violentarlas, pues la niña no hubiera regresado jamás, ¿no? O nunca hubiera expuesto a su amiguita que fuera, ¿no?
a la casa del señor. Entonces yo creo que más bien sí hubo algún tipo de abuso. Por eso es que esta reacción de las niñas, pero es que era un terror que les infundaba el viejito, ¿no? Y ciertamente, o sea, sí da miedo. Vamos, la que es los dulces o el pan, lo que fuera, en sí no es un arma, pero el hecho es que la intención del señor, eso es lo que te asusta. Y más que, pero si las niñas están notando que el pueblo completo le tiene pavor, pues obviamente ellas y solitas en el bosque, pues por supuesto que pues sí va a sentir ese mismo pues rechazo, ¿no? Ahora, aquí finalmente la que evitó el juicio fue esta niña Lucille. Correcto. Entonces no tendría por qué estar tan asustada al de ver al viejito. O sea, finalmente la que se aventó el juicio y la presión y digamos que pues sí el estrés, pues fue la amiguita Jane. Entonces, sí, también yo siento que aquí ya más bien están como... Que hoy faltaron como 10 minutos, están ¿no? como, o simplemente dejándole ver al espectador que realmente sí, la niña había sido víctima de un abuso por parte del viejito. Yo no sé si hubo una violación, pero de que sí hubo un abuso, ya simplemente el hecho de que les haya pedido que se quitaran la ropa y que le hicieran un bailecillo, yo creo que ya desde ahí, eso ya es un abuso. Y entonces sí, yo creo que... Pero como está el código Hays tan fuerte también en esta época, entonces donde no se podía, se censuraba muchísima narrativa de una película, tanto como en diálogo como en escenas, ¿no? Entonces, obviamente no podían dejar ver algo que era políticamente incorrecto. Entonces, por eso es que a lo mejor yo sí soy de la idea que posiblemente la obra de teatro sea más explícita, ¿no? Pues será un... Pero va a estar en chino conseguirla. Será un misterio, pero Álvaro, te escuchamos también, adelante. Sí, porque acuérdense que la pequeñita Jane, cuando la interrogan pues ahí cuando están con el juez y todo, ella comenta que hay un momento, cuando estuvieron en la habitación con el viejillo, que ella se paró, no recuerdo si dijo que por agua o algo así, pero quiere decir que Lucille se quedó sola. Probablemente en ese momento, ahí es donde probablemente el viejillo pudo haber abusado de la otra pequeñita, porque las dos estaban traumadas, pero en mi impresión, la más asustada era precisamente Lucille. O sea, como que justamente el día que fueron las dos niñas, fue cuando el viejo, pues, le dio libertad a sus demonios, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Por eso es que, pues, esas miradas, ¿no? De terror, de ambas, pero la que vivió la peor experiencia fue Lucille. Bueno, tan es así que pues el final de ella fue el trágico, ¿no? Pero yo pienso que ahí fue, o sea, ese fue el punto donde sucedió el abuso real. Gracias. Ya me puse a pensar, ¿qué tal si las veces anteriores que esta mujercita había ido por dulces? Estoy pensando, tratando como de llenar algún huequito que haya quedado en la historia que vimos en pantalla. ¿Qué tal si ella cuando había ido, iba nada más, por ejemplo, a la puerta y de la puerta el señor le daba el dulcecito y ya? Por eso igual, estoy yo interpretando, por eso a ella le dio confianza de decirle a su amiguita, mira, el señor nos va a dar dulces, solo que esa vez, como dices tú, Álvaro, ya las había visto por los binoculares, ya andaba tenso, estaba entre comillas preparado, y como llegaron las dos, quizá en vez de simplemente darles el dulce en la puerta, las llevó al cuarto, que igual es algo que no había hecho antes. De hecho, ellas cuentan que cuando llegaron, tuvieron que subir hacia la habitación de este señor, que era como una parte alta. Sí, como estaba como escondido en su propia casa, porque lo tenían muy Entonces relegado. ellas incluso creo que subieron una escalera. Así es. Y llegaron. Pues porque la niña ya sabía el camino, Lucille ya sabía el camino de la habitación del viejito, más bien. Pero yo creo que sí, posiblemente pues nada más le daba los dulces y no había habido una experiencia traumática, tan es así que ella que regresó llevó a la amiga y sin problema, ¿no? Y quizá pudo haber sido precisamente que con Jean se portase aún más audaz, digamos, por el hecho de que no la reconoce como una niña del pueblo. Igual y con esta otra niña Lucille, aunque le daba dulces y todo, quizá tenía en su cabeza retorcida un poquito de reserva porque la ubica a ella y a su familia como habitantes de la localidad, en tanto que esta niña era la recién llegada
igual y eso le dio a él como licencia de actuar más de lo que normalmente hacía, porque igual y vaya, se le fue la inhibición por el hecho de que no la tenía presente. No, vaya, no sé, es una manera de interpretarlo, pero insisto, es un momento bastante feo. Esta escena la amé, me generó una angustia pues muy genuina de una cinta de terror, porque aquí, bueno, están las niñas tratando de huir, luego de que él les impide subirse a la bicicleta, van corriendo las chiquillas, y el tipo, lento y torpe, como parecía, vean con qué empeño va tras ellas. Entonces, esta toma a mí me gusta mucho, porque, pues, vaya, vemos la amenaza, pues, perseguirlas. A mí me encantó esta escena, vaya, porque creo que lograron darle bien este toque de terror, ¿no? Para las niñas saberse perseguidas por este individuo, pues será algo de verdad espantoso. Aparte como que es una escena un tanto cliché con el hecho de una persecución en el bosque, ¿no? Y que a las que van persiguiendo andan como medio perdidas. Bueno, en el caso de Lucille, ella siempre supo en dónde estaban, ¿no? Sí, se ubicaba bien que había que rodear el lago. Pero sí es una escena de que viene un loquito persiguiendo a unas, en este caso, a unas inocentes. Totalmente indefensas. Palomitas, entonces, pues sí es una... De hecho, hay varias películas de terror que tienen como esta secuencia, ¿no? Sí, de la persecución. De que son persecución en un bosque y bueno, aquí todavía aparentemente había luz de día, pero esas persecuciones que son como de un bosque en la noche, sí son como muy de película de terror, ¿no? Sí, muy de Jason, ¿no? Exacto. Sí, gracias. Hasta que lo mencionas, alguien decía que esta escena era como una combinación entre una película vieja de Frankenstein y precisamente como una unión entre el Frankenstein y el Jason, ¿no? Porque pues ahí va en el bosque y las va a perseguir, y está el lago precisamente como que es muy de las películas de Viernes 3, la cabaña, ¿no? Y una escena que me parece también muy, muy bien lograda es cuando ya ellas, luego de que lo burlan, logran subirse a la lancha y se van alejando. Y él ahí va paso a paso, sin poderles quitar la mirada de encima, ¿no? En la orilla del muelle, hasta que la cuerda pues sale del agua y pues el tipo, como decíamos, para estar tan malito la cabeza, pues era un tipo astuto, porque determina que jalando la cuerda iba a atraer a la lancha de nuevo hacia él. Sí, es cuando creo que aquí bueno, más bien es en la escena donde vemos al cuerpo de la niña tirado, ¿no? Pero creo que este sí representa como estas fases de este personaje que, o sea, cómo van mostrando que aparentemente era un viejito que estaba encerrado porque había tenido una bronca ahí en la cabeza, bueno, de que había estado internado. O sea, como si fuera un psicótico, ¿no? Que tienen ahí como encerradillo para que no delata, ¿no? No moleste. Pero al final creo que se revela que más bien era un psicópata, porque finalmente, o sea, bien que tenía ubicadas a sus víctimas, o sea, lo que quería y lo que acabó haciendo. O sea, yo no creo, bueno, digo, es una hipótesis, ¿no? A lo mejor la niña se cayó y se pegó y por eso, a lo mejor por eso se murió, pero yo creo que más bien el tipo la mató, la ha de haber ahorcado o no sé. Pero bueno, yo creo que sí es una evolución también del trastorno mental de este señor. Pues sí. Y mira, de aquí finalmente todo nos sugiere como mucha paz, y mira, ya se van. Yo había pensado, vaya, bueno, se van a huir, lo van a denunciar, y se va a acabar la película, ¿no? Pero tiene este giro en ese momento, luego de la persecución, el giro en que la cuerda impide que se vayan y que él tira de la cuerda y vuelven a la tierra con él. Entonces sí tuvieron como que este juego de relajamos la tensión, sugerimos que ya hay un desenlace, pues así que todavía pacífico, y de pronto, bueno, este último giro, ¿no? Precisamente mientras pasaba todo esto es cuando encuentran la bici de la niña, que eso la ve la abuela, ¿no? Y ya cuando va la policía y buscan al señor para ver si de casualidad él también andaba perdido, porque no hallaban a las pequeñitas. Y aquí es la escena en la que la mamá de Lucille le llama a ella, la mamá de Jean, Sally, esta mujer, y
y le llama para preguntarle si su hija no andaba por ahí. Y miren, me encanta este momento, miren qué tranquila se nota ya Sally, y estaban justo preparando su mudanza para ya irse del pueblo, con dignidad ante todo, porque ya no querían saber nada de ese pueblo. Incluso el marido ya había renunciado a la escuela, porque él no quería nada con ese pueblo y con el señor Olderberry hijo. Y aquí, igual son mis interpretaciones, pues miren, tienen un vestido cómodo, blanquito, aquí no tiene motitas, tiene unas líneas. Yo lo veo como que dentro de la paz que ya encontró, porque ya se van bien tranquilos de ahí, antes de que ocurriera algo más feo, ya se van, pero de alguna manera esas líneas a mí me sugieren que es como si estuviera todavía con un muy tenue lazo con el lugar, llámese acabar de empacar y hasta no verse pues ya fuera de ahí, es como si tuviera todavía algo que la detiene. En este caso quizá lo que la detiene a la par de la mudanza es que la niña se fue a despedir de su amiga, entonces todavía no están a salvo. Entonces para mí esas líneas del vestido sugieren como una cuerdita que todavía no la acaba de soltar. Pues soy yo. Pues como sea, insisto, ese momento ya estaba tranquila. Luego de esa llamada fue cuando, bueno, ya no pudieron ocultarle que estaban buscando a su pequeña también. Y eso nos lleva a este momento que igual me encanta, que recordemos la escena cuando Olderberry hijo amenaza al papá de Jim, con cómo le grita y con el dedo así en la cara, que le dice que le va a destrozar a la hija y todo. Y miren aquí cómo el muy cobarde, hablando de cobardías, encuentra el sombrero de su padre, sombrero que traía el viejito, pero que al corretear a las pequeñas se le cayó, y está toda la policía con los perros en esta zona del bosque, y este infeliz ve el sombrero del papá y lo quiere ocultar. O sea, el muy cobarde, pese a que hizo todo lo posible para que dejaran a su padre hacer aquello que está consciente que no era correcto, en cuanto encuentra algo que tal cual confirma todas las sospechas, el muy cobarde quiere esconderlo, y es cuando lo descubre este señor, el papá de Jim. Y miren, insisto, un caballero, en ningún momento le grita ni anuncia, simplemente lo mira, y en el semblante de este hombre pues se nota como la vergüenza de que pues finalmente ya perdió cualquier argumento, ya no tiene razón, ¿no? Finalmente ya se invirtió el papel de ser él el cacique, el que tenía doblegado al extranjero recién llegado, ahora pues ya se le ve en una posición como de que se sabe culpable, ¿no? Y aquí también podemos ver una alegoría de que a ver si el sombrero es para cubrir la cabeza, entonces ya quedó destapada. Exacto. La enfermedad mental del señor en acción, ¿no? Entonces el hecho de tratar de esconder el sombrero es como de que o sea, que no, o sea, tratar de ocultar esa esencia patológica del viejito, ¿no? De que no la vean, pero ya era inminente, o sea. Finalmente el sombrero es como decir, no ha perdido la razón, todavía tiene la cabeza en su lugar. Porque todavía el señor seguía protegiendo a su papá, ¿no? De que, o sea, lo querían hacer ver como pues muy inocente y que no iban que tal vez no era peligroso el señor, ¿no? El peligro era la niña por ir a meterse a casas que no le correspondían. Entonces aquí creo que esto fue muy significativo de que haya querido esconder este objeto del viejito, pero como tratar de seguir escondiendo aquello con lo que ya no se podía ocultar, lo psicópata que era el perdón la palabra, el pinche viejito, ¿no? No, que sea un infeliz. Pues sí, pareciera que el sombrero es como una representación de la razón, de la sensatez, ¿no? Exacto. Ya la perdió. Para este momento el tipo ya estaba, sí, ya ni siquiera jugaba con las niñas, de, ay, te doy un dulce si vienes. Ya él deliberadamente las acechó y pues totalmente ya fuera de sí, pues las quiso, vaya, tener cerca, ¿no? Entonces sí, ciertamente a que lo piensas es como si esto representara toda la fachada, ¿no? Toda la simulación, todo el disfraz del señor que simplemente está grande, pero no está loco, ¿no? Muy atinada observación, Gwen. Y creo que aquí vemos ya al final, no quiero compartir el cuadro de lo que encuentran al interior, porque me parece desgarrador, pero me parece a la vez a mí curiosa la reacción de él,
¿qué creen ustedes? Pues yo la verdad tengo mis teorías. ¿Por qué creen que cuando él hace esto, que se sube las manos a la cabeza y se ve como muy, muy pasmado, qué será lo que lo alteró? ¿Que sabe, que es consciente de lo que hizo, o que se le escapó la otra niña, o que ya lo atraparon? ¿Tendrá culpa real de qué hice? Como si hubiera estado bajo un brote psicótico y de repente le volvió la lucidez ya muy tarde y por fin entiende lo que hizo. ¿O será que reacciona así porque ya se le acabó el juguete y no encuentra el otro? ¿O porque de repente al ver a la policía y a su hijo ahí siente que ya me cacharon en mi travesura? Sí, yo creo que se sintió descubierto, ¿no? ¿Tú crees? Álvaro, ¿tú qué opinas de esta reacción? Sí, pues eso, que el viejillo siempre tuvo su mente perversa, pero ahí dentro de lo que él hacía, pues la regó, o sea, cruzó la línea, ¿no? Porque al haber sido él el causante de la muerte de la pequeñita, pues se le acabó el teatro, y era más bien esa reacción, ¿no? De ya la regué, o sea, ya, yo mismo arruiné mi rollo de asqueroso, de psicópata que traía, ¿no? O sea, es eso, a mí es la impresión que me da, ¿no? Esa imagen de, qué estúpido soy, ya la regué, o sea, se me pasó la mano, pues, yo siento que es eso, como con él mismo, de idiota, la regué. Sí, ¿verdad? Creo que no lo puedo, por más que quisiera defenderlo, sí estaba malito, pero a la vez era consciente, ¿no? Yo tengo otra teoría. A ver, ¿cuál es tu teoría, güey? A ver. Mi teoría es que el viejito sí era un psicópata. Y esta reacción que tiene de ups, yo creo que más bien fue como un intento de decirle a quienes lo cacharon de que, ay, yo no sé qué pasó, ay, qué pena, ¿no? O sea, creo que creo que la reacción de un psicópata nunca va a ser culpa, sino todo lo contrario. O sea, creo que esta expresión a mí me refiere como que sí, más bien está incluso, creo que tratando de fingir que no sabe qué pasó. Que hay una niña tirada, ay, pobrecita, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, yo creo que más bien fue eso. Ahora, si lo vemos, está todo batido el tipo de la ropa. Sí. O sea, como si se hubiera arrastrado o si se hubiera incluso quitado, desabrochado la camisa. Sí, que de hecho se le ve abierta y hasta este puño sí está desabrochado. Entonces, sí. Y el otro no. Entonces, sí creo que fue una forma muy decente, que yo creo que sí hizo algo más fuerte con la niña, ¿no? Pues sí, creo que sí, definitivamente aquí no es nada ambiguo, creo que no se presta a posibilidades, es un hecho que él ocasionó el deceso de la pequeña. Y ahí en la sombra del dedo meñique de su mano izquierda, se le hace una como ojo, como un rostro ahí. Se forma ahí la sombra, hay un juego de sombras bastante interesante en esa fotografía, que hay como si tuviera un segundo rostro asomado. Un segundo rostro que se le está asomando, ¿no? Está como que... De hecho, el director de fotografía de esta película a mí se me hizo que hizo un muy buen trabajo. Hay unos escenarios, unas fotografías muy, muy padres en esta cinta. No recuerdo quién es el fotógrafo, pero qué padres fotos nos presentó la película. Sí, un juego de sombras muy bonito. Sí. Y antes de que se me escape, precisamente lo que me llamó la atención es el nombre de este sujeto. Su nombre es Clarence Frederick. Y por mera curiosidad me dije, vamos a ver si los nombres tienen algún significado que pudiera tener pertinencia. Y pues resulta que el nombre Clarence viene del latín y significa claro, brillante o famoso. En tanto que Frederick, que es de origen germano, significa, y fíjense qué curioso, gobernante pacífico. Y vaya, él estrictamente pues era como el gobernante de este pueblo, y pacífico entre comillas, puesto que el güey pues, ya no hacía nada, simplemente estaba encerrado, pues todo el mundo le rendía pleitesía. Como decíamos cuando vemos el busto en la escuela, era su presencia, ¿no? Un recordatorio constante de que a él se le debía la grandeza, ¿no? Uh-huh.
y vaya, pues es así muy pacífico, y pues sí, al final se va a volver muy famoso, no solo porque hay un viejito chistoso que se anda, que anda coqueteando, sino vaya, por algo tan ruin y tan espantoso. Entonces, vaya, no sé, creo que el nombre pues sí le queda, ¿no? Igual y no sé si fue intencional, pero curiosamente pues tienen estos significados el nombre de Clarence Frederick. De hecho, hay una corriente que se llama metagenealogía y bueno, sostiene que cuando hay nombres que refieren a esta necesidad como de que, bueno, nombres que tienen este tipo de palabras que es como clara, blanca, de repente son nombres que hablan de una persona que nace en familias que guardan a lo mejor un secreto familiar y que se tiene que limpiar o se tiene que guardar porque a lo mejor fue algo que detonó a lo mejor algún problema o alguna situación incómoda en algún miembro de la generación o de la familia. Entonces, bueno, eso sostiene esa teoría. Entonces, que a veces estos nombres que hablan como de luz, como de clarificar, es porque son estas familias que guardan un secreto fuerte, ¿no? Entonces, yo no sé si tenga que ver con este señor que, bueno, finalmente pues está como retorcidito de su cabecita, ¿verdad? Entonces, pues sí tenía que... Y lo saben, ¿no? Tal es así que lo sacaron, pese a, en contra de la orden de los médicos del sanatorio, lo sacaron. Porque entonces yo no sé, este señor, con este nombre de que tiene que ver con clarificar algo, pues finalmente era como una necesidad. Yo no sé si este señor también estaba como repitiendo alguna situación en la familia, y bueno, él finalmente ha sido el chivo expiatorio que tuvo que desatar la enfermedad o el trastorno mental, pero bueno, pues no sé. Podría ser. Sí, que finalmente si el nombre significa, por ejemplo, brillante, pues algo que brilla es algo muy notorio, algo que que tiene que salir a la luz, todos tenían que cacharlo algo que de alguna que forma, se percibe, ¿no? Y sin embargo él estaba escondido porque sabían que era susceptible de cometer algo así. Curiosos detalles. Y Álvaro, te escuchamos nuevamente, claro. Pues mira, yo creo que esta película finalmente, siendo tan antigua, aplica muy bien en esta época porque pues, tiene ahí como que una moraleja, ¿no? La moraleja es esa, que hay que actuar porque, fíjate, el papá de la pequeñita que termina mal, no actuó y por eso ya lo había dicho, ¿no? Perdió a su hija. Y también no actuó la familia del viejillo, porque precisamente por ese tráfico de influencias, podemos decirlo, se salió de estar en la terapia, en el sanatorio aquel, sin estar curado. O sea, los propios doctores no actuaron, sabían que estaba mal que este viejo saliera, porque estaba malo de la cabeza, y permitieron que se fuera. O sea, fue una negligencia. Y a la vuelta del tiempo, pues terminó así la situación, o sea, en una auténtica tragedia. Por eso para mí la moraleja es esa, que no actuaron los que tenían que actuar, y pues ahí el desenlace tan triste, ¿no? Sí, un desenlace fuerte, feo, y sin embargo yo lo que me quedo es la actitud del papá y la mamá de Jean, que simplemente su hija está bien, ya se determinó que en efecto el señor está enfermo, y ellos ya en ese momento simplemente acogen a su hija, ¿no? Tampoco vemos al señor haciendo barullo de yo les dije, infelices, malditos. Él simplemente en paz consigo mismo, como dices tú, Álvaro, porque él actuó, ¿no? Él defendió lo que era correcto, pero nunca en un afán de vengarse. Simplemente él quería que su hija estuviera bien, y pues él, me imagino, van a dejar el pueblo, pero ya ellos con la tranquilidad y con la pena de que, como esto, si hubieran actuado un poquito más los demás, se hubiera evitado algo. Finalmente ellos ya se van, pero ese pueblo se queda con esta vergüenza, ¿no? Porque finalmente, como dices tú, Álvaro, lo que más queda, creo yo, de manifiesto es la cobardía de todos los que permitieron que esto llegara a ese extremo, ¿no? Entonces creo que fue justo, dentro de lo trágico, fue justo que Jean estuviera bien, salvo el susto tan horrible. Qué bueno que ella alcanzó a llegar a su casa y que van a poder empezar de nuevo en otro lado, ¿no? Y yo no sé si el hijo del viejito, no recuerdo el nombre. Solo sé que es Olderberry. Ajá.
Yo no sé si incluso el tipo haya pues, acabado medio loco al final, porque acaba gritando desesperado que es que la mató, y a todo el mundo le empieza a decir, ¿no? Sí, como que no lo puede creer, Ajá, ¿no? entonces yo no sé si... Tanto se esmeró en ocultar la verdad de su padre y en evitar que se hablara de él. Y comprar a todos en el pueblo. Y al final, como dices tú, él mismo, frente a toda la concurrencia, lo anunciaba. Como que ya, vaya, parece que igual y se le quebró algo en la mente a él, ¿no? Y finalmente yo no sé, en cuestión legal, yo no sé si se le haría responsable a él o incluso a los médicos que lo dejaron ir. Vaya, no lo sé, pero lo importante es que la niña está bien, qué pena por otra jovencilla, pero sí, como dices, Álvaro, una moraleja vigente y pues qué pena que ocurrió, pero qué valientes los del estudio por hacer esa cinta, que les comentaba que según leí que hasta el 2020 se rescató, desde que se había estrenado no se había vuelto a circular, y en 2020 la reeditaron en una caja con otros títulos del estudio, y pues ya la conocimos ahora nosotros, pero creo que definitivamente esta cinta creo que sí perturba, porque aún porque nosotros no somos papás, pero creo que podemos entender la gravedad, ¿no? De dejar un asunto así, pues simplemente continuar, ¿no? Pues bien, ¿alguna otra observación que quisieras hacer? Bueno, no, Alejandro. Víctor, te oímos, adelante. Bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero pues más que nada porque voy a nombrar una telenovela, pero en comparación a este personaje del viejo. Pues resulta que en esta novela hay una villana que parece sufrir de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, está obsesionada con su hermano. Ninguna mujer se le hace digna de él, su hermano es el protagonista. Pero su obsesión lo lleva a tal extremo que incluso trata de matar a la protagonista porque no se le hace digna de él. Y su marido, el marido de la hermana y de su hermano, pues tratan primero de medicarla, luego cuando sus obsesiones llegan más fuertes, tanto que intenta matar a otra muchacha que también andaba detrás del hermano, pues la cuchilla, pues la encierran en un sanatorio, pero bueno, a lo mejor ya es una novela muy conocida porque 6 años después los protagonistas regresan y esta villana se escapa del sanatorio y los asesina asesina a los hermanos sin querer, pero también asesina a la esposa el día de la boda. Sí es algo conocida, pero pues lo que quiero decir es que igual que como este viejo, el hermano y el que era esposo de esta mujer lo trataban de minimizar, es que ella no está bien, es que ella sufre de TOC, está enferma, por eso no es responsable de sus actos. Pero lo que yo reflexioné al ver esa telenovela, dije, a mí se me hace que estaban minimizando, como lo hacían con este viejo. No, le bajan el problema lo más que pueden, lo vuelven chiquito, y con solo tenerlo adentro, ahí, sin que lo vean, ya es suficiente. Pero pues ese tipo de actitudes tienen consecuencias fatales. En esta novela, los protagonistas murieron a manos de esta villana, y en esta película pues ve a las niñas, todo lo que sufrieron, todo porque, aunque sabían que el viejo andaba mal, pues, ¿por qué nadie hacía algo? ¿Por qué le justificaban sus actitudes? Tanto que hasta enfermo mental, igual que a esta hermana, es que esta enferma mental no es responsable de sus actos, ¿no? Yo reflexionaba, sí son responsables, porque no es que los enfermos mentales como que tienen ¿cómo decirlo? Se les corta la memoria en el momento en que hacen cosas que luego pierden la memoria de lo que hacen. Como dicen, los dementes no saben que lo están, pero estos no están enfermos mentales, saben lo que ocurre a su alrededor, saben cómo hacen, saben ejecutar sus acciones, están conscientes de lo que hacen, aunque sus reacciones sean desmedidas.
en cuanto a situaciones, pero saben lo que está pasando, no es como que perdieron la memoria y alguien más se apoderó de ellos. A eso me refiero. Este tipo de personajes también nos muestra una realidad. A veces nosotros, cuando tenemos un familiar enfermo de ese tipo, lo tratamos de minimizar, no es responsable de sus actos, aunque golpee niños, aunque lo veamos agarrar una pistola y matar a gente, no es responsable de sus actos. En Mentes Criminales también hicieron algo así. En una tercera temporada, un asesino mató a los padres de 3 niños solamente porque los padres se asustaron al verlo con los niños. Era un sujeto grandote, pero con retraso mental. Y cuando los padres trataron de quitar a sus hijos, él se enojó y los mató a golpes. Wow. Pero el padre de este asesino no es responsable de sus actos, limpió todo y simplemente durante 20 años nadie lo atrapó. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo este crimen? Y él siempre, y hasta cuando lo atrapan, él dice, él nunca quiso lastimarlos, es un buen chico. Más o menos eso me recordó este viejito, a todos esos personajes que enfermos, pero que todo mundo minimiza. No son responsables, dicen. Sí, ese es el gran argumento de los abogados, ¿no? De que, vaya, como no estaban, en el momento estaba demasiado estresado, no pensó con claridad y es muy ruin porque luego abusan, ¿no? Y vaya, y si compras a los psiquiatras que van a evaluar que en efecto fue el caso, pues ¿a dónde va a parar la sociedad, no? Qué triste, pero bueno, pero ciertamente valiosa la cinta que lo abordó, creo que de manera inteligente y pues sí nos lleva a esa reflexión, ¿verdad? Pues sí, qué pena, pero qué bueno que al menos coincidimos, ¿verdad? En que pues eso no está bien. Y luego me da por defender los casos perdidos, pero no en este caso, en este muy concreto evento, no puedo simpatizar ni buscar una nueva alternativa. Creo que aquí sí es un final contundente y una única resolución, ¿no? Pues es que cuando un psicópata pues no tiene remedio, ¿no? Oye, y hablando de gente con impulsos, pues llamémosle poco convencionales, ¿verdad? Los invitamos a la siguiente cinta de nuestro programa que responde a varios títulos. Ay Dios. Originalmente se llamó Scarlet Street, una película del 45. La llamaron también Perversidad o Almas Perversas. Esta cinta esperemos que sea de su agrado. Vaya, es una cinta entretenida con unas relaciones tóxicas y un poco de elemento de suspenso y qué más tiene, bueno. No sale Hulk, está ahí verde el señor. No, se ve verde en el cartel, no le hagan mucho caso, esos carteles de la época de pronto sí nos sugieren algo distinto, pero vaya, es una cinta vieja, pero sentimos que también una cinta con un argumento pues todavía vigente, ¿no? De ciertas relaciones humanas y de, vaya, pues ambiciones, ¿no? Esa es nuestra segunda cinta en el programa. Los invitamos a acompañarnos, sería el próximo, nos veríamos de nuevo el jueves. Les mandamos la invitación mañana temprano, ¿verdad, bueno? Y nos va a dar mucho gusto saludarlos. Ojalá que más de las personas que andaban por acá en la invitación sí puedan acompañarnos a la siguiente para tener puntos de vista distintos y ojalá que no perdamos la esperanza en la humanidad luego de ver algunas de las cosas que hacen nuestros semejantes, ¿no? Bueno? Sí. Si tienen alguna observación, los escuchamos o los dejamos descansar, igual y todavía es buena hora para tomar algo, ¿verdad, bueno? Si quieren ir por un dulcecito. Bueno, si van por un dulce, mejor que sea al Oxxo y que tenga cámaras de seguridad para evitar cualquier sorpresa, ¿verdad? Así es. Sí, porque nadie te regala nada hoy día, ¿eh? Y bueno, el Oxxo luego sí te dice, ¿no? Que por un peso más te lleva un bubaló. Ándale. Pero salvo que sea en ese entorno como más seguro, no se expongan, por favor. Y bueno, sí, ciertamente me quedo con la moraleja de pues actuar, ¿no? Vaya, no solapar algo que nos parezca que puede tener otra consecuencia. ¿Verdad, bueno? Ok. Pues bien, gracias Víctor, gracias Álvaro, gracias Wendy. Pues muchas gracias por haber visto la película y darse la oportunidad de comentarla. Ojalá que puedan ver la siguiente cinta.
y a ver qué les parece. Sí, ojalá que sea una experiencia entretenida, pero vaya, que no nos asuste más allá de lo que ocurre en Esta no asusta, esta más bien como que da coraje, fíjate. Coraje. Perdón, te escuchamos, Álvaro, adelante. No, pues estaremos muy atentos a la que sigue y bueno, esta con la que iniciaron, pues muy buena selección porque aunque es un tema muy complicado, pues dio bastante de qué platicar, ¿no? Así que bueno, pues los felicito, muy buena elección de la primera movie. A ver qué tal la que viene, vamos a ver si no acabamos mal todos. Pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, a todos nos acompañan. Y si alguien nos ve después, ojalá que también se anime un día a participar, ¿verdad, Juan? Saben que mientras tengan la oportunidad y el ánimo de escuchar y platicar, siempre nos va a dar gusto que se sumen aquí al grupo, ¿no? Entonces, pues los dejamos descansar, les deseamos un bonito jueves, que el fin de semana esté tranquilo y pues a ver qué tal lo que comentemos con motivo de estas personas tan finas que vamos a conocer, ¿verdad, Wendy? Así es. Entonces saltamos del año 60 al 45, seguimos en este cine retro, y pues igualmente, sí, así como nos comentaste, Víctor, de estas series y otras historias, siempre cualquier recomendación es bienvenida, nos encanta, ¿no? Descubrimos cosas nuevas platicando con ustedes, así que con toda la confianza siempre tomamos nota. Y llegado a este punto, pues ahora sí les deseamos un excelente jueves, buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Gracias, muchachos. Hasta luego, gracias, que estén muy bien. Cuídense, bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós, cuídense. Gracias, bye.